hizo libre, Él me 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 hizo libre. Bendiciones. Les saluda el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, en Nueva York. Hoy traigo una meditación. Yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Hoy quiero estar hablando un tema que lo considero de mucha importancia para cada uno de nosotros. El tema de esta meditación es malagradecidos. Mal agradecido. Pero quiero leer una porción de la palabra del Señor. ¿Por qué estoy hablando esta palabra? ¿Por qué voy a decir esta palabra? El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11, dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una de las aldeas le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Mal agradecido. ¿Por qué traigo esta palabra en esta hora que Dios puso en mi corazón para que la trajera en esta meditación? Porque es algo que podemos nosotros observar. Lo que pasó en el tiempo de Jesús, o lo que ha pasado en los tiempos bíblicos, y lo que está pasando ahora. Tanto mal agradecimiento de las personas hacia Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, que gracias a su bondad nosotros podemos estar de pie hoy. Gracias a Él respiramos. Gracias a Él tenemos una familia. Gracias a Él nosotros tenemos vida, tenemos salud. Gracias a Él, lo más importante, tenemos vida. Pero quiero ver esta palabra. ¿Por qué traigo esta palabra? ¿Por qué digo esta palabra mal agradecido? Pues aquí en la porción que quiero compartir con ustedes, vemos a Jesús que iba a Jerusalén. Dice la escritura que Él iba a Jerusalén y que pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice, salieron 10 leprosos. Entonces aquí es lo que yo quiero que meditemos en esta hora. Jesús va a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la ciudad de Dios. Jerusalén es el centro de la adoración, es la ciudad de Dios. Él va a Jerusalén. Pero Él va entre medio de estos dos caminos, entre Samaria y Galilea. No se le hace esta palabra como que es el centro de algo que Dios quiere hacer entre corazones del llamado de Dios y personas que todavía no han recibido el llamado de Dios. Entonces quiero ver que en el reino de Dios y en las cosas de Dios hay personas, cristianos ya convertidos a Cristo Jesús, que son muy mal agradecidos. Y también quiero ver las personas que no han venido a Jesús, eso ni hablar, todavía mal agradecidos con Dios. Quiero traer esta palabra. Dice la palabra del Señor que estos leprosos, eran 10 leprosos, ellos salieron al encuentro de Jesús. Ahí es lo que me llama la atención en esta palabra del Señor. Porque dice el versículo, dice la palabra del Señor, que de lejos
Ellos vieron al Señor y le hablaron al Señor de lejos. Ese distanciamiento que hay entre el hombre pecador y Dios. El pecado aleja al hombre de Dios. La lepra, un simbolismo del pecado. Y en el Antiguo Testamento la lepra tiene algunas cosas allí en el libro de Levítico. Por la ley judaica, los leprosos son marginados, no se les permite adoración, son sacados de los campamentos. Hay leyes específicas en el libro de Levítico que van en contra de los leprosos. Los leprosos, la lepra es algo que contagia y los leprosos tienen que ser sacados de los campamentos. Entonces la lepra es un simbolismo del pecado, el hombre pecador que no se puede acercar a Dios a causa del pecado. El pecado nos separa de Dios. Claro que el pecado nos separa de Dios. Por eso Jesucristo vino a limpiarnos del pecado. Hay algo que pasa, hay algo tan interesante que pasa en esta porción que hizo Jesús. Es que de largo, ellos hablan de largo. Como le digo, el hombre pecador no se puede acercar a Dios, excepto que sea para un arrepentimiento, que es un hombre pecador que necesita que Dios lo limpie. Pero ellos de largo, ellos dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Ellos comienzan a pedir misericordia de largo. Ese distanciamiento que hay del hombre en el pecado. De largo ellos dicen: Jesús. Pero Jesús es tan bueno y es tan misericordioso que Dios nos ve a nosotros. Él nos ve. Dios está viendo a muchas personas de cerca y está viendo a muchas personas de largo. Pero Dios nos ve. La necesidad que tenemos en nuestras vidas, cuando clamamos a Dios, Dios nos ve. Jesús no viene a quebrantar la ley y específicamente lo que estaba escrito en la ley con relación al trabajo sacerdotal, lo que hacían los sacerdotes. Por eso hoy en día la gente se molesta con los predicadores, pero no es una cuestión de que la persona se moleste con el predicador. Es una cuestión bíblica, es una cuestión de principios, de obediencia a la palabra de Dios. Entonces estaba escrito que los sacerdotes eran los encargados de todos estos rituales. Por eso Jesús, cuando los ve a ellos, le dice: vayan allá ustedes, donde los sacerdotes, vayan allá ustedes, presentes donde ellos. La Biblia no dice que Jesucristo ahí los sanó en ese momento. La Biblia dice que ellos salieron rumbo a donde los sacerdotes, y cuando ellos iban en camino hacia los sacerdotes para recibir el milagro en fe, dice la palabra del Señor que aconteció un milagro. ¿Qué milagro? Fueron limpiados. Oh, gloria a Dios. Fueron limpiados. No más lepra, se fue la lepra. Esa enfermedad vergonzosa, esa enfermedad que los alejaba de la sociedad misma, esa enfermedad tan terrible como la lepra en el tiempo antiguo, es quitada. Es quitada. Mientras ellos van, ellos fueron limpiados. Mientras ellos van al sacerdote, la obediencia al sacerdote, ellos fueron limpiados. Por eso que la gente hoy en día tiene que aprender principios de autoridad, principios de hombres y mujeres que Dios ha puesto para que ministren su reino, para que ministren su obra. A veces las cosas no pasan en mucha gente por cuestiones de desobediencia y falta de fe en creer de que el reino de Dios funciona así. El mismo Jesús le dijo: vayan. Y cuando ellos iban, ellos fueron limpiados. Claro que fueron limpiados por Jesús, porque solo Dios puede hacer estos milagros tan poderosos. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos iban, fueron limpiados. Algo que me llama la atención: mal agradecido. Mal agradecido. De repente todos ellos comenzaron a ver de que sus vidas ya eran diferentes. Había desaparecido la lepra. Ya no había más lepra. En sus cuerpos estaban bien. Y cuando pasó eso, hubo uno que dijo: no, esto no pudo haber sido así en una casualidad. Esto no, yo veo que yo no tengo más. No tengo mi lepra. Mi lepra ha desaparecido. No puedo ser yo un malagradecido con Dios.
Dice la palabra del Señor que regresando se postró y adoraba a Dios y le daba gloria a Dios y le daba gracias al Creador por lo que el Creador había hecho, pues lo había limpiado de esta enfermedad tan triste como la lepra, simbolismo del pecado. Había sido limpiado y estaba allí adorado, postrado delante de Jesús. Estaba allí dándole gracias a Dios por lo que había pasado en su vida. Un hombre agradecido. Dios anda buscando personas agradecidas con Dios, personas agradecidas con Cristo. El hecho de estar en el Evangelio hoy es un agradecimiento grande que tenemos los cristianos. Somos personas agradecidas con Dios para alabar, para adorar, para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que le estemos adorando, nos ha escogido para alabanza y gloria de su nombre. Aquel hombre glorificaba a Dios, dice la Escritura, le daba gloria al Señor por lo que había pasado. Algo tan sorprendente en la Escritura y la enseñanza que trae esta porción bíblica es que dice la palabra del Señor que Jesús, cuando lo vio, digo, ¿y los 9? ¿No eran 10 los que vinieron a pedir ayuda de largo? ¿No fueron 10 los que estaban clamando allá de largo? ¿Cuántas personas le claman a Dios en su necesidad, en su pecado? Y Dios es tan bueno que Dios escucha, que Dios oye. Dios escucha, Dios oye. Algunos le piden de largo y aún así Dios oye. Pero ¿a dónde está su agradecimiento hacia Dios? ¿A dónde vemos su devoción hacia Dios de lo que Dios ha hecho con sus vidas? Mal agradecidos. Entonces dice que Jesucristo ahí le dice, pero ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Solo hay uno. Y la palabra del Señor dice que es lo que me llama a mí y me toca mi corazón. Era samaritano. No era del pueblo hebreo, no era del pueblo de los judíos. Era samaritano. Era un extranjero. Era alguien alguien mixto. No era un hombre extranjero. Dando Jesús ejemplo de lo mismo que iba a ser su nación, Israel, malagradecido Israel con Dios, que le envió a Jesús para que lo salvara de la cautividad que estaba pasando los días el pueblo de Israel, y no entendieron el tiempo de su visitación. Pero traigámoslo a los días de hoy, malagradecido. También hoy mucho pueblo de Dios y muchas personas allá afuera que no tienen a Dios malagradecido con Dios. Todo ser humano, el sol sale todos los días para buenos y malos. Tenemos a un Dios que nos ama, tenemos a un Dios de amor, tenemos a un Dios que está con nosotros. Entonces Jesucristo se queda sorprendido. ¿Y dónde están? No estaban allí, no estaban adorando. Palabra que se vive predicando siempre, todos los días, en todas las congregaciones de este globo terráqueo, donde se predica a Jesucristo como Señor y Salvador. El peso tremendo que tienen los predicadores, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, para traer esta palabra de Dios a la vida de las personas, y siempre encontrándose con una multitud de malagradecidos delante del Dios de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Hay 4 cosas que hace un malagradecido, que yo las vengo analizando desde que me convertí a Cristo. Un malagradecido no tiene tiempo para Dios. Un malagradecido siempre tiene el tiempo para todas sus cosas. Es bastante egoísta. Un malagradecido nunca saca tiempo para Dios. Dios necesita que nosotros saquemos tiempo para Él, para adorarle, para estar en comunión, para bendecir su nombre, para hablar con Él. Entonces tiempo para Dios es que no hay. Usted ve, vivimos en un mundo donde la gente ocupa el tiempo para todas sus cosas personales. Pero ¿dónde está el tiempo que tenemos que dedicarlo directamente a ese Dios que nos ha salvado y que nos ha rescatado y que nos ha bendecido? Algunos en un tipo de religión sacan un día de la semana, nomás un par de horas ahí, sentarse ahí, escuchar un medio sermón sin vida. Pero su vida continúa en lo mismo, en un malagradecimiento, sin pensar en quién es ese Dios tan bueno que nos ha visitado a nosotros. Entonces, eso es lo primero que hacen. No tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para todo, menos tiempo para Dios.
Para todos tienen tiempo, menos tiempo para Dios. Y eso lo podemos viendo. Y yo sé que muchos pastores y ministros que ven este mensaje van a dar testimonio de lo que estoy diciendo. Otra característica que hace un mal agradecido: no le da nada a Dios de lo que Dios lo bendice. Ellos trabajan solo para ellos. Ellos ganan dinero y Dios los bendice cada día, pero no se acuerdan de Dios. No se acuerda que en algún lugar hay un hombre de Dios que está trabajando, que ora por ellos. Un hombre de Dios que Dios lo ha puesto en cualquier lugar para bendecir a su pueblo. El trabajo sacerdotal, el trabajo que hicieron aquellos hombres que hacían en el Antiguo Testamento, el sacerdote, el trabajo que se encargaba ese hombre de Dios. Dios escogió hombres para que hicieran el trabajo y muchos se olvidan de esto. Esto que estoy hablando es una verdad, lo que estoy trayendo a través de esta palabra. Entonces, un malagradecido se le hace difícil adorar a Dios. Un malagradecido, número 3, un malagradecido se le hace difícil. Para él es un peso la iglesia, para él es un peso sacar un tiempo especial donde se reúnen los escogidos de Dios para adorarle y para glorificarle, y donde su presencia se manifiesta cada vez que nos reunimos en un lugar para adorar el nombre del Señor. Pero un agradecido siempre quiere estar ahí. Un agradecido siempre le entrega su vida y completamente todo, que es convertido de los pies hasta la cabeza al Señor Jesús. Un agradecido, uno que entiende que el Dios de los cielos es un Dios que nos ha bendecido. Otra de las cosas que he visto, lo cuarto que he visto de un agradecido: nunca puede sacar un tiempo específico para compartir las buenas nuevas de salvación. Hay algunas sectas y religiones que los practican mejor que los llamados cristianos. Compartir el amor de Dios a través de la palabra, salir, anunciar, publicar y decir quién es este Cristo que nos ama y que nos quiere limpiar de la lepra del pecado para darnos vida eterna. Entonces no comparte con otros, no comparte las buenas nuevas. Siempre tiene el tiempo para todo, pero no para compartir a ese Cristo que lo limpió con su sangre. Y si no lo ha limpiado aún, si aún cree que está de lejos, pues todavía tú puedes acercarte a un lugar donde se adore a Dios y puedes entregarle tu corazón a Jesús y ser partícipe. Pero de los que no de los que estoy hablando, de los malagradecidos, no de los agradecidos con Dios. Entonces siempre en la Escritura podemos ver gente nosotros y no importa quién sea esa persona, no importa qué estudio tenga esa persona, qué preparación tenga esa persona en su vida secular, no importa quién sea. Esta cuestión de la salvación es una cuestión, la salvación es para todos, para todas personas que han nacido es pecador. No importa la raza, religión, color, no. Todos necesitamos la salvación de Dios y todos tenemos que ser agradecidos con Dios. Desde el presidente de una nación hasta el campesino que trae los frutos a nuestra mesa para comer. Todos tenemos que ser agradecidos con Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que todos tenemos que alabar al Señor, que todo lo que respire alabe al Señor, y mucho menos nosotros que hemos sido limpiados a través de la sangre del Cordero, no vamos a ser agradecidos con ese Dios de la gloria. Hay dos ahí para cerrar este mensaje. Quiero mencionar que fueron hombres grandes en la Biblia como Naamán, el general del ejército del rey de Siria, que tenía algunas cualidades ahí que ustedes lo leen ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Usted puede ver ahí lo que tenía este rey. También usted puede ver también la vida de un hombre que se llama Usías. Usías es un hombre usado por Dios, que Dios le dio tantas cosas a este rey llamado Usías, que aparece ahí en segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías. Un hombre que Dios lo prosperó. Un hombre que Dios le dio poder contra sus enemigos, le dio poder, él vencía a sus enemigos, llegaba a las ciudades, tomaba el control de las ciudades, tenían un ejército poderoso de más de 300,000 guerreros que estaban peleando con él. Era un hombre que se había hecho completamente poderoso, un hombre tremendo. A los 16 años se había llegado al reino de Judá y reinó 52 años en Jerusalén. Un hombre poderoso. Dice que en los días de Zacarías propuso en su corazón buscar al Señor, y Dios lo prosperó en gran manera hasta que su corazón fue hasta que cambió su corazón fue enaltecido contra Dios.
Y algo que hizo él, usted lo puede ver ahí, que es lo que hizo que él fue no obedecer lo que decían los sacerdotes en aquel tiempo. Por eso le digo lo que le estoy hablando, que no le correspondía a él ofrecer ese sacrificio sin incienso al Señor, y él agarró el incensario, él dijo que lo podía hacer, no respetó la ley sacerdotal que estaba escrita en los libros del Antiguo Testamento, no respetó. Y ahí nomás dice la palabra del Señor que le vino una lepra, de repente su frente apareció leproso, y un hombre que tuvo tanto, todos los días de su vida murió leproso, por no entender el principio de obediencia. Entonces Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Hay que ser agradecidos con Dios, hay que ser agradecidos con Cristo, hay que ser agradecidos con el Señor. Si eres cristiano, que ahora puedes entrar a la presencia de Dios de cerca, no de lejos, pero de cerca, porque ahora tenemos entrada hasta el trono de la gracia a través de la sangre de Cristo. Tienes que ser agradecidos con Dios. Y si no eres cristiano y estás de lejos, pues obedece a la palabra del Señor y acércase a un lugar donde se predica la palabra de Dios. Entrégale su vida a Jesús. Sea agradecido con Dios, porque tenemos vida y tenemos oportunidad para el arrepentimiento hasta hoy. Dios te bendiga, te queremos, te bendecimos. Voy a estar aquí con otra meditación, en otra oportunidad. El pastor David Zelaya, de la iglesia Monte de los Olivos, bajo este tema, malagradecido. Que espero que tú puedas ser un agradecido de Dios. Amén. Dios te bendiga. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.